Bienvenidos al canal del ingeniero. Para el día de hoy tenemos este ejercicio. Es a petición del estudiante Carlos Álvarez. Un saludo muy especial para él. Y el ejercicio dice, un brazo de control está sometido a las cargas mostradas en la figura. Fíjense que hay dos cargas, esta de 3 y esta de 5. Y nos piden, determine el diámetro requerido con una aproximación de 1/4 de pulgada. Entonces, ¿qué diámetro requerimos tener acá para este pasador en el C? Para el pasador en C, si el esfuerzo cortante permisible para el acero es de 8 KSI. Bueno, el diseño de este pasador lo prima el esfuerzo cortante o lo determina el esfuerzo cortante. ¿Por qué? Aquí en el pasador van a haber dos esfuerzos. Un esfuerzo que se llama esfuerzo de aplastamiento. ¿Listo? Y otro esfuerzo que es el esfuerzo cortante. Pero el esfuerzo más grande es el esfuerzo cortante acá. Por lo tanto, acá me están diciendo, para la condición de esta resistencia al cortante, 8 KSI, ¿cuánto diámetro debe tener el pasador en C? Con aproximación a 1/4 de pulgada. ¿Qué quiere decir con aproximación a 1/4 de pulgada? Pues es lo siguiente, miren. Si estoy trabajando en el sistema inglés, allá podemos trabajar de 1/4 en 1/4. Entonces sería 1/4, 2/4, pero si yo simplifico 2/4 me da 1/2. Que esto estaríamos hablando de 1/4 de pulgada, media pulgada, 3/4 de pulgada, 4/4 de pulgada, que sería la pulgada, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, voy simplificando, listo. Los ingleses miden los diámetros de esta manera, en fracción. Pero también se puede pasar a decimal, 1/4 es 0.25, media es 0.5, 3/4 es 0.75. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo del diámetro, supongamos que el diámetro nos dio 0.6 pulgadas. Debemos hacer aproximación al 1/4 de pulgada siguiente. Entonces 0.6, fíjense que es un valor que está entre 0.5, estaría acá, valor decimal, entre 0.5 y 0.75. Quiere decir que si me dio 0.6, voy a tomar el cuarto siguiente a 0.6, es decir, 3/4 de pulgada. Entonces, si la respuesta me da que el diámetro es 0.6 pulgadas, yo digo el pasador debe tener un diámetro de 3/4 de pulgada. Eso quiere decir con aproximación al 1/4 de pulgada. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Vamos a encontrar este diámetro, que es lo que nos están pidiendo. Listo, y entonces, ¿por dónde empezamos? Como siempre, por la parte estática. Y para la parte estática, pues aquí me toca determinar la fuerza en el pasador, porque finalmente necesito es diseñar el pasador. Hagamos el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan, pero la que voy a determinar es la fuerza en C. Bueno, y aquí está el diagrama de cuerpo libre. Entonces, fíjense, esta es la barra de control. Uno siempre hace el diagrama de cuerpo libre sobre la barra. Y sobre esta barra, ¿qué fuerzas actúan? Entonces, cuando usted hace fuerza hacia abajo, fíjese, esto trata de girar así. Y trata de estirar a esta varilla. Le haría fuerza en esta dirección. Ojo, le haría fuerza en esta dirección a la barra AB, miren. O sea, me la tensionaría. Pero como yo no estoy dibujando la fuerza sobre la barra, sino sobre el brazo de control, fíjese. Entonces recuerde que aquí se forma una acción-reacción. Si esta es la fuerza sobre la barra AB, en sentido contrario, como está acá, es la fuerza que actúa sobre el brazo de control. Tal que si yo sumo esta fuerza AB' con esta fuerza AB, la suma de las dos me tiene que dar 0. ¿Listo? Entonces voy a dibujar acá, miren, para que lo entiendan, lo dibujo acá. Ahí están las dos fuerzas, AB' y AB. La fuerza AB es la barra sobre el brazo de control y la fuerza AB' es la fuerza sobre la varilla. Son iguales en magnitud, iguales en dirección, porque ambas son horizontales, pero fíjense que van en sentido contrario. Ahora, esta es la que yo dibujo, le repito, esta es la que yo dibujo porque estoy dibujando las fuerzas sobre el brazo de control. Listo, no sobre mi barra AB, sino sobre mi brazo de control. Entonces ahí está. Ahora, aquí es un pasador, ¿cierto? En C es un pasador. En pasador siempre se dibujan dos reacciones, una vertical y una horizontal. Usted las puede dibujar para donde quiera, pero le pone un poquito de lógica. Si le pone un poquito de lógica, por ejemplo, esta fuerza, la componente de esta fuerza, actuaría hacia la derecha, ¿cierto? La componente de esta fuerza de 5, mire, una componente de ella, o si usted la gira, ella está tratando de o está haciendo fuerza hacia la derecha y hacia abajo. Si yo quiero anular el efecto de esta, pues
el pasador tendrá que soportar una fuerza en sentido contrario, a la izquierda. Y por eso CX está mostrada aquí a la izquierda. ¿Listo? Pero usted la puede dibujar a la derecha, no hay problema. Simplemente cuando la calcule, pues le hará ya negativa y entonces querrá decir que va en el sentido opuesto. Pero aquí nos interesa la magnitud, o sea, el valor numérico, no nos interesa la dirección. Entonces por eso usted inicialmente la puede suponer a la izquierda o a la derecha. Aquí está supuesta, la supusimos a la izquierda. Ahí está, CX. CY obviamente debe ir hacia arriba porque fíjese que esta va bajando, la componente de esta de 5 también iría bajando, entonces debe haber una fuerza hacia arriba que contrarreste estas dos y esa es CY. Y ahí están dibujadas las dos reacciones en el pasador, CX, CY, pero le repito, usted las puede colocar ambas positivas si quiere, en el sentido que quiera. Bueno, estas sí no las puede cambiar, porque estas son las fuerzas externas, la de 3 que actúa sobre esta barra y la de 5 que actúa sobre esta barra y genera, miren, fuerza hacia abajo sobre mi brazo de control y aquí también fuerza diagonal sobre mi brazo de control. Ahora, como yo necesito es la fuerza C, pues voy a calcular CX, CY. Listo para hallar C. Vamos a comenzar haciendo sumatoria de momentos respecto a C. Pero si yo hago momentos respecto a C, pues CX y CY se pierden como incógnita. Eso es lo que yo necesito. ¿Y entonces para qué? Pues para determinar f de AB. Porque fíjense que CX es horizontal al igual que f de AB. Entonces cuando yo vaya a determinar CX necesito de f de AB. Igual acá. Voy a descomponer primero esta fuerza, porque como voy a hacer momentos respecto a C, esta no puede estar así diagonal. Entonces vamos a sacar las dos componentes de esta fuerza. Entonces para ello esta carga la llamé P, mire, y dibujé las dos componentes de P. Recuerde cómo se sacan las componentes. Desde la punta del vector paralela al eje de nuestra X o al eje horizontal, sacamos una componente y paralelo desde la punta del vector paralela al eje vertical, ahí está la otra componente. Y así como las he puesto, pues esta será Px y esta será Py, las dos componentes de la fuerza P. Ahora miren acá, me dan un triángulo. Yo no necesito el ángulo teta, ojo, no necesito el ángulo teta. Necesito un triángulo como este. Y resulta que también necesito el triángulo de fuerzas. Fíjese que acá tengo dos fuerzas, aquí donde voy a dibujar. Bueno, ahí ya completé las tres fuerzas, mire. Esta viene a ser Px, ¿cierto? Mírenla, la horizontal es Px, la vertical es Py y la diagonal es la fuerza P. Y este es el triángulo de vectores, mire, este es el triángulo de fuerzas. Pero este pequeñito que está en negro, mírenlo, acá, este es un triángulo de longitudes. Fíjense que estas longitudes son 3, 4 y 5. Resulta que estos dos triángulos son semejantes. Entonces, el ángulo acá, por ejemplo, si yo determino este ángulo como teta, entonces este ángulo teta es el mismo, mire. Este teta del triángulo de longitudes acá es el mismo teta del triángulo de fuerzas. Esto porque estos dos triángulos son semejantes. Ambos son rectángulos, miren. Ambos tienen aquí, este tiene acá ángulo recto, este tiene aquí ángulo recto. Y el ángulo teta de acá es el mismo ángulo teta de acá, mire. Este teta de acá es igual al teta de acá. Y lo mismo acá, el triángulo de abajo, digamos alfa, es el mismo de acá. Entonces, por ser semejantes, este ángulo que yo calcule aquí en el triángulo de longitudes me sirve para el triángulo de fuerzas. Pero no necesito el ángulo, recuerden, necesito seno del ángulo y coseno del ángulo. Entonces, ¿qué es seno de teta y qué es coseno de teta? Usted no necesita calcular el ángulo, no necesita irse allá a determinar cuántos grados, no. Seno teta, si usted ve este triángulo pequeñito, recuerde que seno teta es la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Y coseno teta es la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Eso quiere decir que en este triángulo, acá en este triángulo azul, triángulo de longitudes, respecto a teta, este sería el cateto opuesto, 4. Entonces aquí tendríamos que esto es 4 y la hipotenusa pues viene a ser el lado más largo del triángulo azul, o sea 5, mírenlo. Luego seno teta es 4/5, coseno teta. Entonces coseno respecto a teta, este es el adyacente y esta es la hipotenusa. O sea, el adyacente 3 y la hipotenusa 5. Luego coseno teta es 3/5. Y fíjense, ahora miren, por trigonometría, entonces ya trabajé el triángulo de longitudes para hallar seno teta y coseno de teta. Ahora voy con el triángulo de fuerzas. En este triángulo de fuerzas la hipotenusa vale 5, mire, 5 kips. Bueno, en el triángulo de longitudes esta hipotenusa también valía 5, serán 5 centímetros o bueno, 5 medidas de longitud, pero estos son 5 unidades de fuerza. Y
Yo no sé aquí cuánto vale Px y Py, las dos componentes de P, mire. Entonces, como no sé cuánto vale Px, Py, pues lo averiguo, porque esto es un triángulo rectángulo. Y esta es la hipotenusa. Este respecto a teta, miren, respecto a teta, Py sería el adyacente. Luego Py, mire aquí lo anotamos, Py sería igual. Como es el adyacente, ojo, para calcular aquí les dejo, para calcular aquí el cateto adyacente ustedes multiplican la hipotenusa por el coseno del ángulo. Así se calcula el cateto adyacente, hipotenusa por coseno. Py es el cateto adyacente. ¿Cómo lo calculo? La hipotenusa del triángulo de fuerzas. La hipotenusa vale 5 kips. Entonces aquí colocamos 5 kips, que es la hipotenusa. Bueno, 5 kips quiere decir 5 kilolibras, ¿no? Por el coseno del ángulo, pero yo tengo ya el coseno, por eso les dije no necesitan el ángulo. Yo necesito es el valor del coseno del ángulo, 3 quintos. Entonces aquí por 3 quintos. Fíjese que uno simplifica aquí quinta una, y Py le queda de una vez. Entonces aquí tenemos que Py es igual a 3 kips. ¿Listo? Y ya calculé Py, 3 kilolibras. Y ahora, para determinar Px, entonces Px igual. Si vemos aquí en el triángulo, Px es el opuesto al ángulo θ, miren. El cateto opuesto, aquí también les dejo, el cateto opuesto ustedes lo calculan como hipotenusa por seno del ángulo. Siempre. Luego Px, por ser el opuesto aquí a θ, será la hipotenusa, que son nuevamente 5 kips. Entonces aquí anotan 5 kips de hipotenusa por el seno del ángulo. Pero aquí arriba ya tenemos cuánto es el seno del ángulo. 4 quintos, miren. Entonces aquí por 4 quintos. Y nuevamente simplifican aquí quinta y sencillamente queda que Py son 4 kips. Y ahí están las dos componentes, Px y Py. Incluso si ustedes saben un poquito de trigonometría, este triángulo 3, 4, 5 se llama el triángulo pitagórico. Como nosotros teníamos que este era rectángulo también, ¿cierto? Y que esto era 5, pues era lógico que los otros catetos eran 3 y 4. Y eso fue lo que obtuvimos, miren, 3 y 4. Recuerden, se llaman triángulos pitagóricos, 3, 4, 5. Es el único triángulo rectángulo que tiene lados números enteros seguidos, 3, 4, 5, el único. El siguiente paso ya es hacer la sumatoria de momentos respecto a C. Entonces recuerden, dijimos que Cx y Y no generan rotaciones por estar sobre el punto de la rotación que es C. Entonces vamos a calcular cuánta rotación genera f de AB. Entonces aquí vamos a decir, sumatoria de momentos, como estamos en equilibrio, recuerden que igualamos a 0, ¿no? Estamos en equilibrio de cuerpo rígido, entonces usted aquí utiliza sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos respecto a cualquier punto, el punto que usted escoja, igual a 0. Estas son las ecuaciones para equilibrio de cuerpo rígido en 2D. Y cuando ya usted empiece el ejercicio, entonces dice, voy a hacer la sumatoria de momentos, el punto de rotación acá, entonces tiene que describirlo respecto a C. Ahí está. Entonces decíamos, ¿cuánto momento me genera f de AB? Entonces, recuerden que el momento es fuerza por distancia si son perpendiculares. Entonces yo voy a tener f de AB, la fuerza, por la distancia perpendicular que hay desde esta fuerza al punto de rotación que es C. Pues si yo la dibujo, miren, esta sería la distancia perpendicular, la longitud de esta línea es la perpendicular a la fuerza y que va desde la fuerza al punto de rotación que es C. ¿Cuánto vale? 8 pulgadas. Entonces, la rotación o el momento será f de AB por 8 pulgadas. Nos falta el sentido de la rotación. Recuerden que las rotaciones llevan signo. Entonces, usted pasa por encima de f de AB rotando alrededor de qué punto? Recuerden, de C. Entonces, hace rotación hacia alrededor de C, mire, y por encima, pasando por encima de f de AB como va f de AB. Y esa rotación así sería antihoraria. Las rotaciones antihorarias son positivas. O sea que este producto de estas dos cosas, mire, este producto que es la rotación, las dos cosas, es positiva esa rotación. Listo, vamos con la siguiente rotación. La siguiente rotación me la genera esta carga de 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago para calcular la rotación? Nuevamente, el valor de la fuerza por la distancia perpendicular que hay desde esa fuerza hasta el punto de rotación. Como el punto de rotación es C, miren, la distancia perpendicular será la longitud de esta línea naranja, miren. Porque esta línea naranja ya es perpendicular con la fuerza. Entonces esta distancia son 3 pulgadas. Serán 3 pulgadas por 3 que vale la carga. Bueno, coloquémoslo ahí. 3 pulgadas de la distancia por 3 kips que vale la carga. Ahí está, aunque hubiéramos podido colocar directamente los 9 kips por pulgada. Ahora, ¿qué sentido tiene esa rotación? Entonces pase por encima de la fuerza de 3
así pase por encima, bajando porque va a rotar alrededor de C, mire, y rote alrededor del C, así, iría en este sentido. Esa rotación, en ese sentido, recuerde que esa es horaria y las rotaciones horarias son negativas. Acá coloco, en esta rotación le colocamos el negativo. Ahora, para la siguiente rotación, fíjense que tengo dos cargas. Ojo, esta P ya no la trabajo, porque para eso tengo PXY, PY, que son las equivalentes a P. P equivale a la suma de estas dos. Entonces, me olvido de P, hasta la puedo retirar, y me concentro en PX, PY. Fíjense, ¿cuánto momento me genera PX? Entonces, si yo trazo una línea por encima de PX, fíjense, sería esta línea verde. Esa se llama la línea de acción de la fuerza. Fíjense que la línea de acción de la fuerza pasa por el punto de la rotación que es C. Luego, cuando una fuerza tiene su línea de acción sobre el punto de la rotación, esa fuerza no genera rotación, no genera momento. Entonces PX no genera momento. PY sí genera momento porque fíjese que esta sería la distancia perpendicular, mire, ahí está. PY es vertical y la perpendicular que iría desde PY hasta C será sería esta línea verde, mire. Esa sería la perpendicular que va de PY al punto de rotación que es C. ¿Y cuánto mide? 3 y 2, 5. Entonces 5 por PY sería la siguiente rotación. Y ahí está, 5 por PY. Pero PY ya lo conocíamos, valía 3, ¿no? Esa la habíamos calculado acá, mire. PY, 3 kips. ¿Listo? Entonces 5 por 3, pues de una vez podíamos haber colocado 15. El sentido de la rotación. Entonces si yo miro PY, PY va bajando. Paso por encima de PY bajando y rotando alrededor de C. Miren, aquí rotando alrededor de C, bajando así. La rotación sería horaria. Entonces recuerden, esta rotación, que es el producto de esas dos cosas, negativas. Y ya no tendría más rotaciones, porque recuerden, dijimos que PX pasa, su línea de acción pasa sobre C, no genera rotación, y P ya no existe, porque existe sus equivalentes, que es PX y PY. Listo, entonces cierro esta ecuación igualando a 0. Hacemos el producto acá, fíjense. Entonces por este lado me da 9, 3 por 3, 9 kips por pulgada, por este lado me da 5 por 3, 15, 15 kips por pulgada, ambos negativos, los sumo, 15 y 9, 24. 24 negativo. Si de una vez paso al otro lado, entonces me quedan 24 kips por pulgada. ¿Listo? Y me quedan ya positivos al otro lado. De acá, obviamente, voy a despejar F de AB. ¿Cómo? Pues sencillo, ¿no? Este 8 que está multiplicando bajaría de ir al 24. 24 dividido en 8, pues eso nos va a dar 3. Entonces, ahí está. La fuerza de F de AB, 3 kips. ¿Listo? Ahora, como ya conocemos F de AB, entonces ya hicimos sumatoria de momentos, nos vamos a chequear sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces, hubiera podido también pasar a sumatoria de fuerzas en Y, pero vamos a hacer primero la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, tomando positivo hacia la derecha. Entonces, miremos aquí en el diagrama las fuerzas positivas. ¿Qué tengo? Tengo PX positiva, tengo menos CX menos F de AB. Lo escribo en mi ecuación. Son las únicas tres fuerzas en X, ¿no? Mire, F de AB, CX y PX. Y ahí está, PX positiva menos F de AB menos CX por las direcciones que están acá, mire. Listo, y ahora reemplazo lo que conozco. Como ya conozco PX, ¿cierto? Miren, acá está PX, que son 4 kips, y conozco F de AB, que me dio 3. Fíjense, este 3, F de AB, es negativa. Luego este 3, aquí le coloco el negativo de la dirección de la fuerza. ¿Y ahora qué me queda? 4 menos 3 kips. 4 menos 3 me da 1, ¿no? Y este CX, fíjese que está negativo, pasaría al otro lado positivo. O sea, CX quedaría positivo y a este lado me queda 1 positivo, 1 kips. Luego acabé de encontrar CX. Y ahí está CX, 1 kips. Listo, ahora sí podemos hacer la sumatoria de fuerzas en Y, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivo hacia arriba. Miremos aquí el diagrama. Fíjense, CY sería positiva, PY y esta de 3 sería negativa y no hay más fuerzas verticales, solo estas 3, miren. Entonces tendría C menos 3 menos PY. Ahí está, CY menos 3 menos PY. Pero PY ya la teníamos acá, vale 3 también. Entonces acá, esta PY vale 3 kips. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Menos 3, menos otros 3, menos 6. Están negativos, pasan al otro lado positivos y ahí ya tendría hallada CY. Entonces diríamos que CY es igual a 6 kips. Y tengo determinadas los dos valores de las componentes de C. Tengo determinada mi CX y mi CY. Entonces ahora sí, ya determinamos C, porque C, recuerden que la magnitud de una fuerza, en este caso de C, es la raíz cuadrada
de cada componente al cuadrado, o sea, de cx al cuadrado más 6y al cuadrado. O sea que esto es la raíz cuadrada de un kips al cuadrado, ¿cierto? Esto al cuadrado, más 6 kips al cuadrado. Bueno, si hacemos esto, 6 al cuadrado 36 y 1 37. Luego la magnitud de ese es la raíz cuadrada de 37. Bueno, y estos son kips. Ahí está, la magnitud de la fuerza C. La dejo indicada en el radical para tener bastante aproximación. Y ahora sí, como determinamos ya la carga en el elemento C, y el elemento C es acá donde está acá exactamente donde está el pasador, que es el pasador que pasa por acá, ya determinamos el valor de fuerza. Entonces ahora sí ya podemos calcular acá, vamos a decir, esfuerzo cortante, recuerden que es igual a carga cortante sobre el área donde se aplique esa carga. ¿Cuánto vale la carga cortante? Pues ojo aquí a la situación. Esta carga que acabamos de encontrar será esta carga, miren. Pero esta carga, ¿por qué la dibujé así? Porque fíjese que la componente en X va hacia la izquierda y la componente en Y va subiendo. Entonces, si usted dibuja las componentes, una hacia la izquierda y la otra subiendo, ahí tendría la carga resultante, miren, que es esta carga C. Bueno, pero a mí me interesa es la magnitud de la carga y cómo actúa sobre el pasador en C. Y justo aquí está, mire, este es mi pasador, esta es mi carga C. Y recuerden que como acá tengo placa por este lado y placa por este lado, quiere decir que esta carga la están soportando estos dos lados de la placa. Y esa es la carga cortante, estos dos lados de la placa, ahí dos donde se va a cortar. Y entonces, ¿qué va a hacer? Que C es igual a 2 veces V. Entonces, si aquí hacemos C igual a 2 veces V y despejamos de ahí V la carga cortante, entonces me dará igual a C medios. O recuerden también, esto es cortante doble y en el cortante doble el valor del cortante es la mitad de la carga total, ¿no? Quiere decir que acá esta carga cortante es la mitad de raíz de 37. Entonces raíz de 37 sobre 2. Y estos son kips, la mitad de la carga. Sobre el área. Entonces, como es un área circular, fíjense, el área del pasador es un círculo, vamos a colocarla en función del diámetro. Entonces el área calculada en función del diámetro es pi cuartos diámetro al cuadrado. No en función del radio, ¿no? Estoy calculando en función del diámetro. Entonces acá será sobre pi cuartos diámetro al cuadrado. Y fíjense, de acá la única incógnita vendrá a ser el diámetro, porque el esfuerzo cortante me lo dan aquí en el problema, me dicen el esfuerzo cortante permisible es de 8 KSI. Entonces acá vamos a colocar que este esfuerzo son 8 KSI. Recuerde que 8 KSI es 8 kilolibras por pulgada cuadrada. Y esta carga que tenemos acá, recuerde que son kilolibras. Listo, despejo de cuadrado, ¿no? Porque de la incógnita. Entonces fíjense, todo este d cuadrado está en el denominador, está dividiendo, viene a multiplicar acá. Y estas 8 kilolibras que quedan multiplicando bajarían aquí a dividir. Entonces me quedaría en esta forma despejado de cuadrado, ¿no? Y así nos quedó de cuadrado. Bueno, para las unidades, fíjese, cancelo kilolibras, kilolibras. La medida me queda en pulgadas cuadradas, mire, pulgadas cuadradas las dimensiones. Pero recuerde que eso está al cuadrado, esta d está al cuadrado. Bueno, y ahora podemos hacer la oreja. O podemos hacer producto de extremos, acá, producto de extremos sobre producto de medios. Y entonces, ¿qué me queda? Que d cuadrado va a ser igual a 4 por raíz de 37, ¿no? Que son los extremos. Los medios, 2 por pi por 8. 2 por pi por 8. Las unidades, esta queda en los extremos, ¿no? Pulgadas cuadradas, o sea, en el numerador. Listo. Aquí, pues, simplifico, ¿no? Mitad 1, mitad 2, mitad 1, mitad 4. Entonces, ya lo demás es calculadora. D igual, ya sacando raíz cuadrada, haciendo todas las operaciones. Esto nos da D igual a 0,695 pulgadas. Al dividir aquí, raíz de 37 entre 4 pi que me quedó en el denominador, ¿no? Este 4 por pi. 0,695 pulgadas. Y entonces, si ahora vamos aquí a lo que habíamos dicho inicialmente, mire, nos dio un valor entre acá, entre 0,5 y 0,75, ¿cierto? Porque es 0,695, mire. 0.695 está entre estos dos valores, entre 0.5 y 0.75. Como me toca aproximar, aquí el problema dice
aproximarlo con aproximación al cuarto de pulgada más cercano, obviamente por encima, porque no me sirve un valor por debajo porque no me soportaría los esfuerzos, tiene que ser por encima. Entonces el cuarto de pulgada por encima más cercano es 3/4 de pulgada, que son 0,75. Entonces la respuesta es que el diámetro de ese pasador debe ser de 3/4 de pulgada. Y con esto ya queda resuelto nuestro problema. Entonces si les gustó el video, ya saben, por favor compártanlo a los compañeros, recomienden el canal, explórenlo. En la lista de mecánica de materiales tengo como 350 videos de estos temas. Recuerde, si necesita contenido más especializado, vuélvase miembro de este canal, apoya mi trabajo y encuentra contenido de mayor profundidad. Nos vemos en el próximo video.